¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso debate la cuarta prórroga del estado de alarma propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Silvia Mascareño, cuéntanos. Sí, estamos muy pendientes de la votación formal, pero a tenor de las declaraciones en la tribuna, el Gobierno logra los apoyos suficientes para prorrogar al menos una vez más el estado de alarma. Pensemos que un solo contagiado desde el extremo oriental de Asia puso en peligro a toda la humanidad en menos de 100 días. Y levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable. Las playas del municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana ya han reabierto a los usuarios tras el cierre por el confinamiento. Hoy los residentes de una de las principales zonas turísticas de las islas han podido disfrutar, Débora Gómez, del deporte y el paseo junto al mar. Hoy de nuevo ha abierto sus playas el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Desde primera hora de la mañana los usuarios se han acercado a la costa para disfrutar de los paseos y del deporte. Con la apertura del pequeño comercio y las terrazas, el tráfico de pasajeros y vehículos ha aumentado en el puerto de San Sebastián de la Gomera. Desde la isla se insiste en la necesidad de intensificar esos controles en los puertos de salida como el de los Cristianos. Hoy hemos estado en el puerto de San Sebastián viendo cómo son esas medidas implementadas para garantizar la seguridad de los viajeros, tanto en las compañías marítimas como las medidas que todos los conductores y pasajeros individualmente llevan a cabo para protegerse. Enseguida lo vemos. La mitad de las ferreterías han reabierto sus puertas en esta fase cero, sobre todo aquellas que no han tenido que aplicar ERTES a sus empleados. Las que siguen sin poder atender con normalidad son aquellas de más de 400 metros cuadrados que tienen que esperar a la siguiente fase. En nuestro recorrido por el archipiélago con motivo del mes de mayo, el mes de Canarias, hoy estaremos en el Mar de las Calmas, en el Hierro, un espacio natural de reconocido prestigio fuera y dentro de nuestras fronteras. ¿Recuerdan al corredor que aprovechaba su casa durante el confinamiento para caminar en la vivienda hasta 10 kilómetros al día? José Manuel Ojeda, acostumbrado a participar en distintos maratones, ha podido hacer ya lo que más le gusta desde el sábado, ahora ya al aire libre. No ha necesitado ir poco a poco porque ya ha estado entrenando. Ahora lo disfruta, como lo vamos a ver. Y un pequeño llano. Y esta noche Televisión Canaria emitirá a partir de las 10:10 varios reportajes relacionados con las consecuencias de la pandemia que nos está dejando. El primer reportaje, El rastro digital, elaborado por Yaisa Díaz, analiza el uso de la tecnología contra la pandemia, profundiza en la información, el control de movimientos o la geolocalización. Y se plantea la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a usar el arma de la información para preservar nuestra seguridad. Y luego, otro reportaje que nos traen María Herrera y Cristina Suárez. Bajo el título La costa respira, abordan las afecciones y beneficios que está teniendo el confinamiento en distintos puntos de la costa turística de nuestras islas. Recorren el litoral en barco para ver un litoral vacío donde la naturaleza va ganando espacio, como esos delfines y tortugas que cada vez se acercan más a la costa. Debate en el Congreso de los Diputados de la cuarta prórroga del estado de alarma propuesta por Pedro Sánchez, una prórroga marcada por los acuerdos de última hora. Silvia Mascareño. Sí, el Gobierno al final ha logrado los apoyos necesarios para prorrogar una vez más el estado de alarma. El cambio en el sentido del voto del Partido Nacionalista Vasco y de Ciudadanos servirá para contrarrestar el no apoyo del Partido Popular. Un no apoyo que al final se traduce en una abstención, tal como ha anunciado el propio Pablo Casado en la tribuna. Por cierto, que los nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canaria, también van a apoyar esa nueva prórroga del estado de alarma. Pero el pleno de hoy poco ha tenido que ver con plenos de debates de semanas anteriores, porque sube el nivel de críticas al Ejecutivo por lo que consideran decisiones unilaterales durante esta crisis del coronavirus. Señora presidenta, buenos días, señorías. 50 minutos para pedir una vez más al Congreso una nueva prórroga. Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable. Y anuncia que se declarará el luto oficial. Tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas en nuestro país y los edificios oficiales visitados, el Gobierno declarará el luto oficial. Lo que ha sido una de las claves para que el PP suavice su postura y finalmente se abstenga, aún considerando que hay otras opciones al estado de alarma. Mantendremos el compromiso de no votarle en contra. No solo mi grupo parlamentario, sino todos los españoles esperamos que por una vez cumpla.
Los que no se han movido de su posición son los diputados de Vox. Pretende tener como rehenes a los españoles y que trata de chantajear a esta Cámara, como ha hecho desde esta tribuna, para que renueve un poder del que usted ha abusado. Apoyos de los grupos que sustentan al Gobierno y también de Ciudadanos tras un pacto in extremis alcanzado anoche. ¿Por qué no intentamos estar a la altura de los españoles e intentar negociar medidas que sabemos todos que son buenas? El mejor reconocimiento a la plurinacionalidad del Estado es avanzar decididamente hacia una salida descentralizada. Sin estado de alarma no es posible el confinamiento. Es algo que aconseja la experiencia de otros países, que aconsejan los expertos. Y sí también de los dos partidos nacionalistas canarios tras el cambio de postura hoy de Coalición Canaria. Canarias va a entrar en emergencia en los próximos meses y yo me alegro, me hubiera gustado que fuera antes, pero me alegro de que el Gobierno empiece a reconocer ese problema. Qué oportunidad para que autorizar la capacidad de endeudamiento de una comunidad que ha cumplido como nadie, porque ahora tratarnos igual que a las demás nos perjudica. Sánchez ha anunciado que el Gobierno celebrará un homenaje a las víctimas. Mientras esto ocurría en el Congreso de los Diputados, en el Palacio de la Moncloa comparecía el portavoz del Comité Técnico de Desescalada para analizar los datos que nos deja hoy la pandemia. Se han detectado 685 nuevos contagiados y han fallecido 244 personas. En las últimas 24 horas son 59 más que ayer, pero el 50% de estas víctimas se han producido en la Comunidad de Madrid y en Barcelona. Pero también se han recuperado más de 2.500 personas en las últimas horas. Fernando Simón confirma que el virus pudo estar circulando en España y por toda Europa antes de lo que fue detectado, y tras el esfuerzo realizado durante el confinamiento lanza un mensaje a aquellos que le han perdido el miedo al virus. Hemos hecho un esfuerzo entre todos excepcional, y estamos bajando el número de nuevos casos muy rápido. Estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado. Canarias es la única comunidad autónoma donde no se registra en las últimas 24 horas ningún nuevo positivo, manteniendo así esa cifra de los 2.231 contagios. Sí hay que lamentar un nuevo fallecido, por lo que ya son 143 personas las que han perdido la vida por este virus en el archipiélago, donde el grupo más afectado sigue siendo el comprendido entre los 80 y 89 años. Y en cuanto a las altas, suben hasta las 1.223. Casimiro Curvelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, cuestiona los criterios establecidos por el Gobierno estatal para el reparto de los fondos previstos para combatir la crisis del COVID-19 a las autonomías. Exige que se tengan en cuenta las singularidades del archipiélago y los compromisos adquiridos por el Estado. Del mismo modo, insistió en que confía en que esta situación se pueda revertir tras el encuentro previsto por el Estado y el Ejecutivo canario. Porque Canarias tiene una peculiaridad que es nuestro sistema de régimen económico y fiscal. Quiere decir, por tanto, que si el Estado, el reparto de esos 5.000 millones los centraliza en base a los tributos cedidos, no puede beneficiar a nuestra comunidad autónoma. El tráfico de pasajeros entre Tenerife y La Gomera ha aumentado desde que la isla colombina está en la fase 1. Los viajes hacia las primeras residencias están permitidos, pero es necesario extremar las medidas de seguridad en los puertos antes y después del embarque de pasajeros y los vehículos. Patricia Clemente, una petición que ya ha hecho el presidente del Cabildo de La Gomera. Sí, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, ha solicitado al Gobierno de España mayor control en el puerto de Los Cristianos, recordando la necesidad de contar con equipos de diagnóstico rápidos, bien en el puerto de destino o directamente en las dos navieras que conectan la isla de Tenerife y la isla de La Gomera. Recordar que ha aumentado el tráfico de pasajeros, si bien personas que tienen La Gomera como primera residencia, que vienen a trabajar, o personas que vienen a repartir mercancía, pues han aumentado las compras desde que el lunes se pudieran abrir los pequeños comercios y las terrazas. Mientras no haya novedades en el puerto de San Sebastián de La Gomera, se seguirán llevando a cabo las medidas de prevención que ya se llevan a cabo desde el primer día, como la desinfección de los vehículos, de las suelas de los zapatos o la toma de temperaturas. Es importante recordar que la isla de La Gomera se encuentra en fase 1, camino de la fase 2, y que es necesario mantenerse con 0 casos activos de COVID-19.
Más limpieza que nunca, gel desinfectante a disposición de los clientes, mamparas de seguridad en las zonas de compra y separación en los asientos para evitar cualquier contagio. Desde el principio de la crisis del COVID, Fred Olsen elaboró un plan y este plan simplemente se basa en tres grandes aspectos que es, por un lado, distanciamiento social, desinfección y protocolos de actuación, además de la protección tanto al pasajero como hacia los empleados de la empresa. A la isla continúan llegando constantemente vehículos y pasajeros, aunque la mayoría con razones de peso. Soy médico y tengo que trabajar ahora. Desde las compañías extreman las precauciones para los pasajeros y también para la tripulación. La empresa también ha creado un procedimiento en el que los tripulantes del nuevo embarque tendrán que pasar el test del COVID. Tendremos que hacer un test justo antes de embarcar en la mutua. Y en el día de embarque, a la llegada al barco, se hará otro test. Muchos de los viajes son inevitables, pero con una isla intentando avanzar hacia la fase 2 es necesario no bajar la guardia. Los controles en el puerto de destino continuarán hasta nuevo aviso para mantener el privilegio de ser una isla con 0 positivos. Se ha presentado hoy el informe de coyuntura económica del primer trimestre de 2020 de la COE, un informe especial por las consecuencias económicas del COVID-19. Según las previsiones que manejan, el PIB canario podría contraerse en un 25% este año si se da una parada de la actividad, como apuntan las previsiones, de la actividad económica de entre un 40 y un 60% durante 6 meses. El turismo y las actividades relacionadas con él generan una gran proporción del Producto Interior Bruto y del empleo, y ahora mismo se encuentra totalmente paralizado. Todavía es difícil pronosticar cuándo los flujos de viajeros volverán a los niveles previos a la crisis. En este clima de inestabilidad e incertidumbre, las expectativas son pesimistas. La propuesta del Gobierno para alcanzar un pacto de reactivación económica y social recoge medidas para proteger a las empresas y los autónomos y minimizar los efectos en el mercado laboral. Además, se marca como objetivo reforzar actividades como la industria, el comercio o el transporte. El documento base del Pacto de Reactivación Económica y Social incluye medidas de apoyo para que empresas y autónomos sobrevivan a la crisis del COVID-19. Se aplicarán aplazamientos en los impuestos del primer trimestre o se garantizará su acceso a la liquidez a través del ICO o del Banco Europeo de Inversiones. El Gobierno propone flexibilidad para que el tejido empresarial se siga beneficiando de la reserva de inversiones, la zona especial o los incentivos económicos regionales. En el comercio y la industria se apoyarán los protocolos de seguridad sanitaria para su reapertura y se defenderá la distribución de productos kilómetro cero y su venta telemática. La pandemia ha dejado de manifiesto, recoge el documento, la importancia de un sector como el transporte que ha garantizado el suministro para las actividades esenciales. Para esas empresas se adelantarán las subvenciones ya vigentes y se apoyará a aquellas entidades que han seguido operando en condiciones de desventaja. Se aplicará la tecnología más sofisticada para controlar la entrada de pasajeros en los puertos y aeropuertos y se reclamará la vigilancia de los precios en el transporte aéreo. Tras 8 días consecutivos de ceros, el coronavirus reaparece en la isla de La Palma. 3 nuevos positivos por COVID-19, datos que arrojan los últimos test realizados entre el personal sanitario. May Navarro. De las 172 pruebas PCR realizadas en el día de ayer se han detectado 3 nuevos positivos dentro del personal sanitario. Eso sí, se encuentran asintomáticos. Las cifras que manejamos en el día de hoy son 29 casos activos en la isla de La Palma por COVID-19, de los cuales tan solo 2 personas continúan ingresadas en planta de medicina interna del Hospital General. 27 restantes en aislamiento domiciliario bajo seguimiento médico. Sumamos ya 56 altas definitivas. Son datos de este miércoles, un miércoles en el que además el Cabildo de La Palma sigue trabajando para evitar que esta crisis sanitaria se note lo menos posible en la economía insular, atendiendo a más de 500 consultas de diferentes empresas y pymes de la isla, dando información acerca de esa línea ICO, las diferentes subvenciones a las que se pueden acoger. Subvenciones también que ofrece el Cabildo Palmero. Desarrollando una línea de subvenciones desde el área de empleo de 4,5 millones de euros para el sector empresarial en general, para desarrollar medidas que nos permitan paliar a la medida de lo posible el efecto que el COVID ha tenido en el sector empresarial y al mismo tiempo habilitando líneas de fomento de la contratación, campañas de promoción y fomento del consumo local, intentando, como decía al principio, estar al servicio del empresariado y de la ciudadanía.
Las playas del municipio de Gran Canaria de San Bartolomé de Tirajana ya han reabierto a los usuarios tras el cierre por el confinamiento. Hoy los residentes de una de las principales zonas turísticas de las islas han podido disfrutar, Débora Gómez, de los deportes acuáticos y paseos sobre la arena. Hoy ha reabierto sus playas el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Ha habido trasiego de usuarios toda la mañana, eso sí, respetando las normas y los horarios establecidos en el decreto de estado de alarma. El ayuntamiento ha aprovechado para hacer labores de mantenimiento y de limpieza en sus playas y es por ello que no se ha abierto hasta el día de hoy, que de nuevo con esta reapertura el municipio permite a los residentes en la zona hacer deporte y dar paseos. Este es el momento en el que la alcaldesa del municipio abría el paso a Playa del Inglés desde el anexo 2, una imagen que se ha hecho esperar unos días por trabajos del ayuntamiento. Aprovechando el estado de alarma donde no teníamos personas, no teníamos usuarios en nuestras playas, habíamos aprovechado para hacer una serie de actuaciones de limpieza y mantenimiento de nuestro litoral. Una vez terminados los trabajos, anunciamos esta semana que abríamos el acceso, permitíamos el acceso a nuestras playas para el uso que permite el decreto del estado de alarma. Los usuarios, cada uno en su franja horaria, no han perdido ni un minuto en salir a disfrutar de nuevo de la costa. Por lo pronto las podemos disfrutar sin tener que estar tan pendientes de la distancia. Sono contento che qui a San Bartolomé abbiano aperto la playa. Es agradable caminar por la playa. Desde el consistorio se pide respetar los usos permitidos. Vemos a las personas, nuestras playas son suficientemente grandes como para que las personas puedan acudir a hacer deporte individual. Estamos hablando de caminar, estamos hablando de nadar, surf o correr. El buen tiempo ha acompañado en esta apertura. Asimismo, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana ha anunciado que suspende el cobro de las tasas correspondientes a los responsables de los puestos del mercado municipal hasta que se recupere el turismo en el municipio. Precisamente, la alcaldesa se ha referido también a la instalación en plena cuarentena de este chiringuito que ven ubicado en la misma arena de la playa de las Burras. La regidora de la localidad asegura que en ese enclave los servicios de hamacas, sombrillas y kioscos no son competencia municipal e insiste en que los propietarios, la familia del castillo, cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Costas. No obstante, indica que pedirá algunos cambios, ya que comparte el malestar de vecinos y empresarios del lugar. Estéticamente, a mí no, yo tampoco lo comparto, creo que tampoco es la parte ideal de establecerlo y me gustaría, como alcaldesa, poder solicitar la modificación o el cambio no solo de la estética, sino de la ubicación física del mismo. Eso es lo que a mí me gustaría, otra cosa es que se pueda o no. Los canarios cumplen con los horarios establecidos para salir a la calle y eso ha hecho que la intervención policial en estos primeros días de la desescalada haya sido mínima. Su labor se ha centrado sobre todo en informar a los más despistados. De esta primera imagen del sábado a esta otra de esta misma mañana, los gran canarios acatan los horarios establecidos para disfrutar de su rato de deporte, ocio y juegos al aire libre. Minutos antes de que se cumpla el tiempo límite, los surfistas abandonan el agua, los corredores terminan de estirar y quienes pasean ponen rumbo a sus casas. Mayoritariamente la gente cumple, todos somos muy conscientes de lo que nos estamos jugando y la gente ha sido cívica, responsable. La labor de los agentes en la calle pues ha sido en su inmensa mayoría pedagogía, porque es verdad que es una situación compleja, novedosa, para todo el mundo, para los agentes y también para la ciudadanía. Aunque esta sea la dinámica habitual, siempre hay algún rezagado, despistado o quien intenta apurar tanto que se pasa de la hora. Se ha incrementado un poquito el número de infractores porque también van pasando los días y a algunos les puede la ansiedad y para eso están los cuerpos de agentes de seguridad, para hacer cumplir las normas con aquellos que no las cumplen deliberadamente. Cumplir con las normas establecidas garantizará una evolución positiva de la desescalada. Si todo va como lo esperado, este lunes 11 de mayo los canarios entrarán en la fase 1, algo que ya viven los gomeros, los serreños y los gracioseros. La fase 0 de la desescalada permite ir a los huertos de autoconsumo en el municipio de residencia o el adyacente. Una medida que ha permitido que los pequeños agricultores canarios regresen al campo. La sequía y el confinamiento pueden llevar a muchos a perder la mitad de la cosecha. Nauset se encarga estos días de mantener el huerto familiar. En esta fase 0 ha podido volver a retomar el trabajo de la tierra. Ha salvado la mitad de la cosecha. La falta de agua y el confinamiento han arrasado el otro 50%. Se siente un poco triste, pero bueno, la agricultura es así. Los primeros meses de invierno estuvieron un poquito flojos, no llovió y esto es un terreno secano y estará la cosecha más o menos al 50%.
Antonio recorre 3 kilómetros para atender su parcela. Acude solo porque es uno de los requisitos impuestos por la administración. No es la única precaución que toma, se desplaza con mascarilla y también utiliza guantes. Al ir a las Parras, sobre todo, que está un poquito como a 3 kilómetros de aquí, iba yo solo en el coche, en un jeep que tenemos, con mascarilla, con guantes, protegido para evitar el contagio. Faustino sulfata las viñas a su regreso al campo. Antes ha tenido que deshacerse de la maleza acumulada durante el estado de alarma. Y matar toda la hierba esa y quitar todo y limpiarlo un poco y ahora volverle a retocar. Todos coinciden en que se sienten afortunados por recuperar parte de su rutina, una nueva normalidad a la que dicen tardarán algún tiempo en acostumbrarse. Los municipios con menos de 5.000 habitantes no se ciñen a ninguna franja horaria para actividades deportivas o ese paseo diario. Uno de esos municipios es Vilaflor, en Tenerife, donde sus habitantes han vivido el estado de alarma, Gilberto Izande, de una manera muy distinta a las ciudades. Aquí el confinamiento no ha sido tan duro, es un municipio, Vilaflor, con mucha extensión y con apenas 1.700 habitantes censados. Disponen de huertas, de fincas y de mucho espacio para haber llevado este estado de alarma de una manera mucho más aliviada. Junto a Vilaflor son otros municipios, El Tanque, Los Silos, San Juan de la Rambla, Buenavista del Norte, Garachico o Fasnia, los que tienen menos de 5.000 habitantes. En estos 6 municipios esta fase 0 no precisa de ceñirse a los horarios estrictos para actividades como el paseo o el deporte diario. Aquí la gente mayor pues no suele tanto salir en esas horas de la noche porque suele hacer más fresco, entonces viene muy bien que tengan otras posibilidades de salir en cualquier horario del día. Unos días mejor y otros días un poquito peor. Pero bueno, ya supongo que se ve un poquito de luz al final del túnel. Bastante bien, entretenida, siempre buscando alguna cosita que hacer. Lo hemos llevado súper bien. Es un pueblo tranquilito, un pueblo donde todos nos conocemos unos a otros, mantenemos la distancia. Ahora los ricos somos nosotros, no ricos en dinero, ricos en salud y en poder salir un poco a la calle. Según el sondeo de Coarco, la cooperativa que engloba el 70% de las ferreterías de Canarias, la mitad de estos negocios se ha atrevido a abrir en esta fase 0. Son principalmente ferreterías sin apenas empleados que no aplicaron ERTES. Las que siguen sin poder despachar con normalidad son aquellas de más de 400 metros cuadrados. Es lo que dicta la orden ministerial. Acompañado de un empleado, no más de 5 clientes en la tienda e higiene de manos. Son las premisas para comprar en las ferreterías. A estas solo pueden venir profesionales y mayoristas porque mide más de 400 metros. En tiendas solo puede venir el que es profesional, pero sí hemos adaptado nuestra venta online de manera que todas las personas puedan hacer sus pedidos de forma telemática, tanto por WhatsApp como por email, y se lo llevamos a su casa. Y ya sea online o presencial, los productos más vendidos son las pinturas y... Sí, gel y guantes puede venir, sí. Pero con la tienda cerrada al público en general, las pérdidas han aumentado. 80%. Sí, ha sido una bajada, estamos en pérdida. Vale. Nosotros también proveemos a buques y en esa parte nos ha bajado un 90%. Con la ausencia de clientela en la tienda aprovechan para remodelar el local. Estamos todos remando hacia adelante a la expectativa de que esto vaya hacia arriba. Y adaptándose a los cambios con optimismo a pesar de la incertidumbre económica. Después de hacer escala en La Gomera, el barco Volcán de Taburiente sigue al Hierro, donde hay 3 frecuencias a la semana. Una conexión fundamental para el transporte de mercancías y personas. Los protocolos de seguridad se mantienen. Y hablando de la costa, también Aridia Marichal, hay que lamentar un fatal accidente. Buenas tardes. Según los datos del 112, ese accidente tuvo lugar esta mañana en la zona de Arenas Blancas, en el municipio de La Frontera. Ha fallecido una persona, un varón de 64 años, tras una caída al mar. Volvemos a este puerto de La Estaca porque aquí se ha activado como cada mediodía, 3 veces a la semana, ese protocolo de seguridad.
una vez que se toma tierra tras atracar el barco Volcán de Taburiente de Tenerife y La Gomera. Los pasajeros han de superar ese protocolo, la toma de temperatura, también la desinfección de los vehículos y además el control de la Guardia Civil, porque hay que justificar la entrada a la isla. En El Hierro, como ya hemos dicho, hay 3 conexiones semanales, así que hay que justificar esa entrada y además la media ha sido cada día de unos 20 pasajeros aproximadamente, una cifra que ha aumentado ligeramente con la fase 1 al reactivarse determinados comercios y servicios en la isla del Meridiano. Ya lo hemos visto, esa limpieza y desinfección en el puerto de La Estaca, que también se desarrolla en las zonas comerciales y de tránsito en los 3 municipios del Hierro. Una tarea diaria que realiza el Cabildo en colaboración con los ayuntamientos. Este tipo de dispositivo ha conllevado el uso de unos 347.000 litros de desinfectante desde el pasado 16 de marzo. Además, el Ayuntamiento de Valverde ha anunciado la reapertura de la Biblioteca Municipal en horario de mañana y tarde, con un aforo para 5 personas y con reserva telefónica de la franja horaria. El teléfono para ellos es el 922 55 04 52. El Reino Unido supera ya en muertes a Italia, convirtiéndose en el país de Europa con más muertes provocadas por la COVID-19. Un titular alarmante que, sin embargo, Roberto González, no es lo que más atención ocupa precisamente en los medios ingleses. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues no, es algo tan mundano y a la vez tan viejo como una infidelidad lo que ocupa la portada de los principales periódicos ingleses esta mañana. Aquí tenemos el ejemplo en el Daily Telegraph, en el Times. Los 2 periódicos muestran a Neil Ferguson y Antonia Stats en su portada. ¿Quién es Neil Ferguson, que es el más conocido hasta ahora de estas 2 personas? Pues estaba al frente del Imperial College de Londres, el primer organismo que puso en alerta al gobierno británico sobre su estrategia inicial frente a la pandemia. Advirtieron antes que nadie que no iba a servir para nada y que iba a provocar miles de muertos. También Ferguson estaba al frente, porque acaba de dimitir, del principal comité asesor científico del primer ministro. Viene a ser nuestro Fernando Simón. Pues bien, lo han pillado saltándose en confinamiento estas 2 ocasiones para encontrarse con su amante, que es Antonia Stats, una mujer casada con 2 hijos que ha reconocido que su marido en algún momento presentó síntomas de coronavirus, pero atención, porque el propio Ferguson reconoce a su vez que pudo ser él quien contagió al primer ministro Boris Johnson de la enfermedad. Todo un culebrón que ha conseguido desplazar esa enorme cifra de muertos de las portadas del Reino Unido y también que hace 4 días que no se ve a Boris Johnson en un acto público. Mientras, el Washington Post en Estados Unidos advierte de las enfermedades mentales como ansiedad y depresión que no paran de crecer y nos muestra en fotografía ese saludo de codo que han importado desde Europa, porque lo estrenamos nosotros, todo hay que decirlo. Il Messaggero, una interesante y oportuna entrevista a la ministra de Asuntos Exteriores española en su portada, que advierte a Italia y Alemania que si no son solidarios, dice, la Unión Europea no sirve para nada. Suena a advertencia. Advertencias cruzadas encontramos también entre Estados Unidos y China a cuenta del origen de la pandemia. El coronavirus va camino de convertirse en un obstáculo en las relaciones entre Washington y Pekín. El gobierno norteamericano lleva varios días insistiendo en que tiene pruebas de que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan. La crisis sanitaria ha llegado en el peor momento para Donald Trump, a 6 meses para las elecciones presidenciales. La tensión se ha notado en las últimas horas en la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, que ha advertido a Estados Unidos que las acusaciones sobre un virus de laboratorio no tienen ninguna base. Sin embargo, siguen las dudas sobre el origen del virus. Deportistas franceses que participaron en octubre del año pasado en unos Juegos Militares en Wuhan aseguran haber padecido síntomas compatibles con la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud está sobre aviso. Por eso, el portavoz de esta organización, Christian Lindmeier, ha recomendado a todos los países que analicen las neumonías que sean sospechosas de finales de 2019. Y algunos ya lo están haciendo porque se baraja que el virus empezara a circular entre octubre y noviembre del año pasado, mucho antes de que Pekín informara de la nueva enfermedad. En Europa, la crisis sanitaria puede dañar seriamente la economía. Bruselas ha confirmado en las últimas horas que el Producto Interior Bruto de la eurozona puede caer un 7,7% este año por la pandemia. En Lanzarote, en las últimas 24 horas se han producido 4 altas, reduciendo el número de casos activos por coronavirus. Salvador Cruz, a 12 personas.
Y de esos casos activos, Pilar, buenas tardes, 5 pacientes continúan hospitalizados, 2 en la unidad de medicina intensiva y 3 en una de las plantas del hospital Dr. José Molina Orosa. En aislamiento domiciliario, bajo seguimiento médico, se encuentran 7 personas. Lanzarote no registra ningún nuevo diagnóstico por coronavirus desde el pasado 24 de abril. La mayor emergencia sanitaria del siglo ha disparado el uso de máscaras de protección facial y de mamparas en los negocios. Hemos estado en una de las empresas donde las fabrican, trabajan a destajo. 9 euros. A Patricia se le acumulan los pedidos. Control Z rotulaciones, correcto. Le habla Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Tras el estallido de la crisis sanitaria, el teléfono no para de sonar. No para de sonar el teléfono, es increíble. Porque aquí diseñan mamparas. Estamos sacando 10, 12 mamparas diarias. Estas están hechas en metacrilato de 3 milímetros transparente. Para todo tipo de negocios. Hemos recibido pedidos de presupuesto de clínicas dentales, de peluquerías, de salones de uñas, de oficinas en general, estudios de abogados. La demanda es alta y el material para protegerse del virus escasea. Los almacenes a nivel Europa están desabastecidos completamente. Son las pantallas de protección facial. Esto lo que hace es proteger un poco a la gente, sobre todo la parte de los ojos. Las están fabricando a centenares. Esta particularmente, este tipo de careta tiene un precio de 9 euros más IGIC. La COVID-19 ha obligado a ver la vida a través de estas mascarillas. En Fuerteventura la situación del COVID-19 sigue siendo muy positiva, 43 altas médicas y solo un caso activo de coronavirus. Almudena Betancor, cuéntanos. De los 44 casos acumulados en la isla por COVID-19, ahora mismo tan solo uno se mantiene activo, un paciente que se encuentra en cuidados intensivos del Hospital General Virgen de la Peña. En aislamiento domiciliario ya no se encuentra ningún paciente. Es el balance que nos deja hoy esta crisis sanitaria y que por otro lado y a consecuencia de las restricciones por confinamiento también está permitiendo a la naturaleza dar un respiro y que la fauna, por ejemplo, pueda regresar a su hábitat natural con más garantías. Es el caso de 4 ejemplares de tortuga. Llegaron a las costas de Fuerteventura hace meses con numerosas heridas ocasionadas principalmente por los residuos, el plástico y las redes de pesca. Después de ser tratadas y recuperadas aquí, hoy han sido liberadas. Estas 4 tortugas careta a careta llegaron a las costas majoreras, algunas hace meses y otras más de un año. Unas del 2018, 2 del 2019 y otra de principios del 2020. Lamentablemente todas han llegado afectadas por residuos marinos, plástico, redes, palangres, y eso es la huella que dejamos todos en el mar. Después de ser tratadas en el Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de Morrojable, hoy han sido liberadas en las playas de Corralejo. Se trata de la primera suelta de tortugas que realiza el Cabildo de Fuerteventura en este periodo de confinamiento. Creíamos que era oportuno hacer este retorno al mar en un periodo como el actual, donde efectivamente también es una garantía para ellas que al volver a su medio natural, pues bueno, no va a tener la misma afectación que cuando volvamos en corto tiempo a la normalidad. No van a encontrar el volumen de redes, esperemos. Paso a paso y ayudadas por las olas, estos ejemplares de tortuga han vuelto a su hábitat natural, el mar. El Cabildo de Gran Canaria ha insistido hoy en rechazar la propuesta del Estado de ayudas a las energías fotovoltaicas. Su presidente Antonio Morales ha criticado que Baleares vaya a recibir el doble que Canarias y también que Tenerife tenga asignados 12,5 millones, el triple que Gran Canaria. No vamos a permitir que se discrimine a esta isla y a sus promotores, a sus instaladores, a sus instituciones públicas, que se beneficien a otros territorios insulares y se perjudiquen nuestros intereses. Reducir las tasas y aumentar el gasto corriente son algunas de las medidas del Grupo Coalición Canaria, Partido Nacionalista, que va a proponer este jueves en el Pleno del Cabildo de Tenerife. En total, 102 enmiendas que, según su portavoz, Carlos Alonso, superan los 152 millones de presupuesto presentados por el presidente de la corporación, Pedro Martín. Para los nacionalistas, esta cantidad no es suficiente y fijan el gasto mínimo en 235 millones de euros. De esa forma, si tenemos en cuenta tanto la inversión
como el gasto corriente, estaríamos hablando de 235 millones de euros. Eso, digamos, para nosotros es la cantidad mínima que nos parece adecuada para este plan. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado las ayudas económicas que van a recibir autónomos y pequeñas empresas por la paralización de la actividad. Para ello, el consistorio ha realizado una modificación presupuestaria y destinará casi 4 millones de euros para un total de 2.200 empresarios y autónomos. Las ayudas serán efectivas por orden de llegada y podrán solicitarse en los próximos 20 días. Las microempresas, los autónomos de Santa Cruz de Tenerife pueden optar a las ayudas de 1.500 euros y 2.000 euros en función de si han tenido que cerrar o reducción de sus ingresos del 75%. Somos el primer ayuntamiento de toda Canarias que pone en marcha ya estas ayudas. Tienen 20 días. Y aquí en nuestro archipiélago los sindicatos están a la espera de que el Ejecutivo Regional acuerde con las organizaciones sindicales las condiciones de seguridad del personal de la Administración del Estado cuando se produzca la vuelta al trabajo. Esperamos que de la consejería que encabeza Julio Pérez, pues el mismo talante negociador que ha habido en el Ministerio de Administraciones Públicas y que se pueda llegar a un acuerdo en Canarias para la paulatina incorporación a los centros de trabajo del personal de la comunidad autónoma. A primera hora de la mañana se producía un desprendimiento de rocas en la TF5 en el kilómetro 44 a la altura de los túneles del Mirador en Los Realejos, dirección Santa Cruz. Se trata de una vía de doble sentido y en estos momentos solo se mantiene abierto un carril que se usa alternativamente en ambas direcciones, por lo que el tráfico no es fluido y se producen retenciones. Precaución, por tanto, si vas a circular por esta zona. La Guardia Civil ha desarticulado una organización que introducía cocaína y hachís en Tenerife y Madrid procedente de Paraguay. La operación se ha saldado con 17 detenidos, María Herrera, que ya se encuentran en prisión. Sí, 17 detenidos, entre ellos una menor de edad, y se han incautado más de 26 kilos de drogas. El dispositivo ha sido organizado por el equipo de delincuencia y antidroga de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife. Parte de esta organización residía en el Distrito Norte de Madrid y otros en la isla. Este grupo distribuía grandes cantidades de hachís y cocaína en los diferentes municipios y especialmente en el municipio de La Laguna y en la zona de Tejina. Se han llevado a cabo 8 registros domiciliarios y se han incautado diferentes dispositivos móviles, también de seguimiento GPS de vehículos y equipos informáticos. También han intervenido 2 coches, 2 embarcaciones y se ha procedido al bloqueo de multitud de cuentas bancarias. Se dedicaba a introducir cocaína y hachís procedente de Paraguay. Durante la investigación han sido detenidas 17 personas, entre las que se encuentra una menor de edad que era utilizada por la organización para el transporte de la mercancía ilícita. 2 compañías de alimentación contratadas por la Comunidad de Madrid rechazan 36.000 piezas de plátanos de Canarias a la semana para ofrecerlos en los menús infantiles de niños en situaciones de emergencia. La presidenta de Madrid afirma en un tuit que no fue una propuesta rechazada y que estas empresas nunca pudieron recogerlas. Continúa la polémica por los menús infantiles en la Comunidad de Madrid, ahora con los plátanos de Canarias como epicentro, después de que 2 empresas de alimentación contratadas para servir comida a niños en situaciones vulnerables rechazaran la propuesta de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias. Desde la organización ofrecían 36.000 piezas a la semana de forma gratuita, mejorando así la calidad dietética de la comida que se está sirviendo. Esta fue la respuesta de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Mediante un tuit agradece la oferta a la vez que afirma que las empresas no pudieron recogerlos al no contar con la capacidad logística necesaria, aseverando que en dichos menús ya reparten frutas. Desde la corporación aún no se ha buscado una solución para incorporar las piezas a los menús. Fuentes Asprocan aseguran a este medio que la oferta seguirá en pie para todas las comunidades autónomas que así lo necesiten, también para Madrid. No es cierto que la última resolución del Boletín Oficial del Estado haya introducido novedades que faciliten el empadronamiento a los ocupas o a los residentes en poblados de chabolas y así tener fácil acceso a las ayudas. Se trata de un bulo que se ha extendido como la pólvora y que ya ha sido desmentido por expertos en abogacía. El Boletín Oficial del Estado no ha introducido cambios que den la posibilidad a colectivos y familias ocupas ni a las personas que vivan
en Chabolas o en cualquier otro lugar a empadronarse en esas direcciones para así recibir ayudas. Esto ya existía de antes. Cualquier persona tiene que empadronarse, ya no es un derecho, es un deber en el domicilio en el que habita, con independencia de que tenga título o derecho a ello. Si el empadronamiento va a permitir que las personas empadronadas reciban ayudas, pues sí, lógicamente, no es que lo permita el empadronamiento, es que es la única manera de poder notificarles si tienen pues derecho a esas ayudas. Aún así, varias personalidades del mundo de la cultura y hasta de la política se hicieron eco del bulo y publicaron su indignación en la red social Twitter con los supuestos cambios que había hecho el gobierno en las reglas del empadronamiento. Por cierto, que el primero en rectificar ha sido Toni Cantó, que ya ha eliminado el tuit y ha asumido el error. Una mentira que para comprobarla bastaba con comparar la resolución del BOE del pasado 2 de mayo con la del 16 de marzo de 2015. Incluso ya se recogía, repito, desde el año 97, que en caso de que las personas no tengan domicilio porque vivan en la calle, pues incluso podrán ser empadronadas en un banco de la calle, y en la mayoría de los casos lo que ocurre es que se les empadrona pues a través de ONG. Los bulos y las fake news están dando que hablar y muchos son los que se paran durante esta pandemia a analizar este fenómeno. El argentino y humorista gráfico Daniel Paz lo ha representado con esta viñeta, que habla por sí sola. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Para los canarios acostumbrados a entrenar diariamente, poder practicar deporte ya en esta primera fase de la desescalada es toda una liberación en esta fase 0. Algunos, como José Manuel Ojeda, que si se acuerdan realizaba hasta 10 kilómetros en el salón de su casa, afrontan esta nueva situación con ganas de más retos. Tener que quedarse en casa sin salir a entrenar durante casi 2 meses, unos 47 días, no fue un problema para José Manuel Ojeda, quien decidió aprovechar los recursos que tenía a su alcance, su salón de unos 25 metros cuadrados, para convertirlo en un circuito en el que correr y un gimnasio improvisado en el que fortalecer la musculatura. Y esto es lo que contaba entonces a Televisión Canaria. Soy un atleta de carreras largas, de medio maratón y maratones, pues hacer a larga distancia. Especialmente el domingo mismo, pues me hice unos 10 kilómetros y pico, que fue bajar y subir de escalera unas 2.000 y pico, casi 3.000, y 150 salones. Tiene subidita, bajada y un pequeño llano. A sus 68 años, atleta desde los 25, el deporte forma parte importante en su vida. Por eso los primeros metros realizados fuera de casa han sido una gran liberación. Creo que este confinamiento me ha preparado para retos mayores, que espero poder alcanzarlos en mi vuelta a esta nueva normalidad. Poco a poco empieza a quemar zapatillas, preparándose ya para afrontar nuevos y mayores retos. En nuestro recorrido por el archipiélago ya hacemos una parada en el Mar de las Calmas, en el Hierro. Su principal peculiaridad queda patente en su nombre al estar protegido de los vientos, pero su inmensidad es algo más. Vean. Para entender al Mar de las Calmas hay que trasladarse a la vertiente suroeste del Hierro. Su carácter ya lo define su serenidad, con aguas tranquilas refugiadas del viento. Hasta una franja marca la diferencia. Para entender a este trozo del Atlántico hay que hablar de la pesca. El Mar de las Calmas es el más fiel de todos los mares, ¿no? Cuando el resto de la isla nos da la espalda, siempre está ahí para nosotros. Se puede ver, ¿no?, la raya que divide un poco entre el mal y el bien, ¿no? Y ahí se ve el bien, que es ese mar estupendo que tenemos, que parece un lago, pura naturaleza, es agua, no ves edificaciones ningunas. Porque el nexo de la mar y el pueblo de La Restinga convive con la protección. Aquí hay una reserva marina desde 1996. En 2011 se declaró como zona especial de conservación y aspira a convertirse en el primer parque nacional marino. Su riqueza se traduce en la investigación. Desde hace más de 15 años, la Universidad de La Laguna estudia el comportamiento de los cifios. En torno a 100 animales de cada una de las especies, 100 de cifio de Blenville y 100 de cifio de Cuvier, residen a lo largo de todo el año en aguas del Hierro. Estas aguas son unas de las más silenciosas de toda Europa. Y una erupción submarina logró romper tanta calma. Llegó para quedarse como el volcán Tagoro, centro de estudio prácticamente en vivo y en directo.
Tagoro es mucho más que un simple volcán submarino y se ha convertido ya en referente mundial para el estudio de procesos hidrotermales. El volcán Tagoro es uno de los cientos de volcanes submarinos que existen en nuestro fondo, sin duda el único que existe activo en fase de desgasificación. Un laboratorio que ha sido tradicionalmente destino para el buceo. 10 centros se dedican a esta actividad en la Restinga. Y así, entre el silencio, los lagiales y con el faro de Orchilla como guardián, vive este mar de más de 9.000 hectáreas. En el proceso de desescalada, las únicas armas que tenemos, aparte de las vacunas y medicamentos, es la información. El control de nuestros movimientos, la geolocalización y la herramienta Big Data nos ayudarán a aplanar la curva. Sobre ello trata el reportaje de Yeisa Díaz, que se emitirá esta noche en Televisión Canaria bajo el título de El rastro digital. En esta crisis pandémica se van dando pasos para combatir al enemigo. Para poder retomar la normalidad tendremos que valernos de un ejército tecnológico. Los soldados serán los datos. La geolocalización y la herramienta Big Data son los aliados para procesar todos nuestros movimientos en esta desescalada. Encontrar patrones de comportamiento, sobre todo a futuro, que nos permitan descubrir qué es lo que va a pasar. Nuestra seguridad está en juego, pero también nuestra privacidad. En las aplicaciones de seguimiento tendremos que introducir nuestros datos, en un escenario donde existe una guerra paralela por el dominio de la tecnología 5G. Además, en el mundo hay 30.000 millones de aparatos que envían información sobre nosotros a los servidores. Si yo utilizara esa información, ¿podría interceptar el marcapasos de una persona y provocarle un infarto? En esta investigación sobre el rastro digital, la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a usar el arma de la información para nuestra seguridad? ¿Dónde está el límite? Y tras este reportaje podrán disfrutar también de La Costa Respira, un trabajo de María Herrera y Cristina Suárez que nos explicarán cómo ha afectado pero también beneficiado el confinamiento a la costa de nuestras islas. Hemos hecho un recorrido en lancha por los municipios del sur de Tenerife y Gran Canaria, playas, hoteles, apartamentos, bares y restaurantes cerrados y la naturaleza regenerándose. El sur de Tenerife y Gran Canaria, lugar de turismo masivo, paralizado por completo. Paseos donde tendríamos que estar viendo hoteles y restaurantes llenos están totalmente vacíos. Una imagen impensable, inédita. Como saben, estamos pendientes de lo que ocurre hoy en el Congreso de los Diputados. Hasta allí nos vamos en directo porque se debate la cuarta prórroga del estado de alarma. En este momento, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tiene la palabra después de la intervención de los distintos grupos a lo largo de la mañana. En cuestión de unos minutos, de unas horas, se sabrá si esa prórroga sale adelante. Digamos, aprobando y que estamos implementando en todo el territorio. Me refiero a la libertad de recuperación de esos espacios de paseo de los menores, posteriormente de la gente que quiere hacer deporte, de los paseos de los mayores, etcétera, 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 que ustedes conocen, ¿no? Por tanto, tendremos que ver cuál es la evolución de los datos de la epidemia y del número de diagnosticados en función, efectivamente, de las consecuencias de las decisiones que estamos tomando en esta transición hacia la normalidad. Pero es evidente que esa victoria parcial, y me gusta además utilizar el término parcial porque no es completa, la hemos logrado. La hemos logrado conjuntamente gracias al esfuerzo de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía y, sin duda alguna, también de los profesionales sanitarios. Habrá una segunda victoria, también parcial, que es cuando culminemos todo este proceso de desescalada. Y finalmente la victoria será total cuando dentro de esa nueva normalidad logre la ciencia, los investigadores, la vacuna o el remedio terapéutico que esperemos llegue antes que después. ¿Por qué digo esto? Porque a la pregunta que se plantea al Gobierno, y me parece además muy razonable, de si el Gobierno lo que está planteando es un horizonte perpetuo, de un estado de alarma perpetuo durante los próximos meses hasta que encontremos la vacuna o el remedio terapéutico, yo le respondo categóricamente, no, no, al contrario. Creo que es bien importante volver a recordar que el estado de alarma no forma parte del proyecto político de este Gobierno de coalición. El proyecto político de este Gobierno es ampliar libertades, es recuperar derechos sociales, es reconstruir lo público, que es una de las principales lecciones que tenemos que sacar de esta crisis, es crear empleo y que ese empleo sea digno, es construir
un ingreso mínimo vital con el concurso de las comunidades autónomas, respetando las competencias de las comunidades autónomas, es proyectar una imagen de España solidaria, europeísta, es lógicamente crecer de manera sostenible, logrando esa transición ecológica. Ese es el proyecto político con el cual este Gobierno se presentó ante ustedes y logró la mayoría parlamentaria que nos permitió a mí ser investido y conformar este Gobierno. Por tanto, el estado de alarma no forma parte del proyecto político. Lo he dicho antes, forma parte de una necesidad, como consecuencia de una emergencia que ha surgido a tenor de la invasión del COVID en nuestro país y en el continente europeo. Por tanto, quiero que tengan ustedes la tranquilidad de que en esas tres fases que he descrito antes, es decir, primero, bueno, pues la asunción, la aprobación por parte de todos ustedes de ese decreto de alarma para confinarnos todos en nuestras casas y evitar la propagación del virus. Dos, en la desescalada, pues lógicamente plantear un estado de alarma que nos permita ir modulando la gradualidad de esa salida que necesitamos durante las próximas semanas. Se podrá decir, ustedes están planteando un horizonte de 6 semanas, de 8 semanas, no lo estamos planteando nosotros. Es una exigencia de la epidemia, de lo que nos están diciendo los expertos. Necesitamos 2 semanas, que son los periodos de incubación, para saber exactamente cuál es el resultado de las medidas que estamos poniendo y, en consecuencia, cuál es la evaluación que hacemos desde la ciencia y los expertos de las medidas de desconfinamiento que estamos poniendo en marcha. Por tanto, señorías, desde luego el ánimo del Gobierno de España es que esa desescalada se produzca cuanto antes mejor, porque eso significará, con toda la prudencia y la precaución, pues que estamos avanzando más rápidamente de lo que preveemos hacia esa nueva normalidad. Y, en consecuencia, lo que estamos haciendo es ateniéndonos y siendo lo más estrictos posibles en el cumplimiento de lo que marca, pues en fin, nuestra Constitución. Cada 15 días venir aquí, rendir cuentas, pedirles el apoyo y, en consecuencia, ganar otros 15 días para poder gestionar ese estado de alarma. Pero, sin duda alguna, tendremos que efectivamente plantear una gobernanza cuando termine la exigencia de tener que restringir la movilidad y también la libertad de reunión en los próximos meses. Y en ese sentido yo manifiesto la voluntad del Gobierno de España de efectivamente trabajar con los grupos parlamentarios para que cuando podamos abordar esa nueva situación y gobernarla, pues hacerlo con los instrumentos jurídicos que existen, de leyes orgánicas o no leyes orgánicas, y además las modificaciones que podamos traer a la Cámara para que sea de la mayor eficacia posible esa gobernanza. Pero en todo caso, lo que es importante es volver a subrayar, señorías, que ahora, en este preciso momento, en este instante, dada la evolución de la pandemia, la única forma que tenemos de poder garantizar una transición gradual y lo más, digamos, prudente posible es, lógicamente, el estado de alarma. Yo creo, señorías, que la decisión, y esto créanme que lo digo de corazón, la decisión de venir al Congreso de los Diputados ante ustedes, sus señorías, y pedirles una nueva prórroga del estado de alarma está basado en la ciencia, Y aquellos que se oponen y que no van a favor del estado de alarma y de su prórroga están basando su decisión en base a la peor de las políticas, que es la política partidista. Por eso, señorías, yo agradezco el apoyo, de verdad, de corazón, de aquellos grupos parlamentarios que, hasta incluso no compartiendo un proyecto político como el que nosotros representamos, o hasta incluso compartiendo una visión de España distinta a la que yo, como presidente del Gobierno, pueda representar, anteponen el interés general. Porque creo que no solamente dice mucho de ustedes, sino también dice mucho de aquellos que, en una hora crítica como la que está viviendo nuestra sociedad y nuestro país, vuelven a fallar a los españoles y se ponen de perfil en un momento tan crítico como el actual. Muchas gracias, señor presidente.
Pues con la intervención de Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno de España, termina el debate y a continuación se va a producir esa votación a ver si se prorroga por cuarta vez el estado de alarma. Será durante 1 hora y media, se podrá hacer la votación de manera telemática y después de manera presencial en el Congreso de los Diputados. Nosotros vamos a estar muy atentos a ver cuál es el resultado de esa votación. Si sale adelante, parece ser que sí, que tiene los apoyos necesarios Pedro Sánchez para que salga adelante esa cuarta prórroga del estado de alarma. Y ahora, si les parece, vamos a recuperar la información que les contábamos sobre el reportaje que les vamos a ofrecer esta noche, que se titula La costa respira. El sur de Tenerife y Gran Canaria, lugar de turismo masivo, paralizado por completo. Paseos donde tendríamos que estar viendo hoteles y restaurantes llenos están totalmente vacíos. Una imagen impensable, inédita en la historia. En el mar, nosotros y los pescadores. Ahora estamos trabajando por los encargos nada más, porque como cerraron los restaurantes y no hay nada abierto, pues salgo un par de veces a la semana. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil vigila la costa para que nadie se salte el confinamiento. En Tenerife, la Playa de las Vistas normalmente acogía a más de 2.000 bañistas. 360.000 turistas visitaron las playas de Maspalomas y El Inglés en marzo del año pasado. No hay bañistas ni actividades acuáticas. Tenemos sobre 20.000 euros de gasto al mes y hemos pasado de repente a cero ingresos. Este confinamiento ha servido para que la costa respire. En Adeje se ha reducido un 50% la depuración de aguas negras. La naturaleza ha ganado tiempo. Las dunas de Maspalomas se han regenerado. Tienen una imagen que no se repetía hace 50 años. Y el mar ofrece sus aguas más limpias de lo habitual. Delfines y tortugas han sabido aprovecharlas. La costa respira. Bueno, pues para terminar nos vamos a la costa, en concreto al norte de Tenerife, donde nuestro compañero Carlos García grabó cómo anocheció en el puerto de la Cruz. Poco a poco el sol deja de iluminar la ciudad y cae la noche en este paseo que algunos vuelven a recorrer respetando, eso sí, los horarios. Y en la capital Gran Canaria, ante la escultura emblemática Lady Arimaguada, los compañeros Benearo Campos y Zaida García nos dejan este momento. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con los deportes y la previsión del tiempo.